de las consecuencias más obvias y comunes de la caída del hombre que vemos desde el destierro del jardín del Edén es la realidad de la fragilidad de nuestros cuerpos físicos. En realidad somos muy débiles, hermanos. No hace falta mucho esfuerzo para que nos lastimemos. Algunas personas, incluso 20, 30 años, que la mayoría pensaría que es la plenitud de nuestra vida, aún pueden lesionarse con toda facilidad. Y seriamente. Podemos volvernos más débiles con la edad, eso es la naturaleza. Y somos más propensos a medida que avanza nuestra edad a dolencias físicas y enfermedades. Todas estas cosas, hermanos, ocurren para mostrarnos la debilidad y fragilidad de nuestros cuerpos humanos. Todo este daño, hermanos, por supuesto, proviene del pecado original de la caída de Adán en el jardín del Edén. Como cristianos, hermanos, nosotros creemos que Jesús vino, creemos firmemente, hermanos, que Jesús vino a revertir los efectos de la maldición de la caída. Para eso vino Jesús, murió en la cruz, para revertir los efectos de la caída que encontramos en Adán y Eva en el jardín del Edén. Así que cuando nosotros pensamos en ello desde nuestra perspectiva, normalmente nosotros pensamos en lo primero es en el perdón de los pecados, siendo aceptados por Dios eternamente. Pero, ¿qué pasa con la maldición de las dolencias físicas y las enfermedades que vienen con la caída en el jardín del Edén? Viene Jesús, vino a revertir también estas maldiciones. Cada domingo, hermanos, hoy por ejemplo, presentamos aquí delante de la congregación todas nuestras peticiones de oración por sanidad. Y vale decirlo, cada vez incluso hasta aumentan estas peticiones. Usted y yo, hermanos, hemos experimentado la dura realidad de las dolencias y enfermedades en nosotros mismos y en nuestros seres queridos. Hemos creído por fe, hermanos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y tenemos la seguridad de nuestra salvación, hermanos. Pero seguramente en medio de esas debilidades, desde lo más profundo de nuestro interior, nos hacemos muchas preguntas. Independientemente que estamos seguros, tenemos seguridad eterna en nuestra salvación y sabemos que el Señor Jesús murió en esa cruz para revertir todo ese efecto de la caída. Seguimos, mientras estamos en este cuerpo de corrupción, susceptibles a enfermedades y dolencias. Y cuando estamos en la más frágil debilidad, esas preguntas surgen desde nuestro más profundo interior. Eso nos lleva a nuestro texto del mensaje de esta mañana, que está en Isaías 53:5, el cual leeremos en un momento. Pero muchas veces este versículo se utiliza, o es muy utilizado, para proporcionar la prueba de que a través de la muerte de Jesús, no solo se aseguró el perdón de los pecados y la vida eterna, sino incluso algunos también aseguran que la promesa de sanidad física total para hoy día. Algunos incluso, hermanos, han llegado a interpretar que cada creyente tiene el derecho, la promesa de gozar de una salud perfecta en el presente, basado en este pasaje. Sostienen que cualquier falta de salud se debe simplemente a no haber reclamado esa promesa mediante la fe en Cristo. Es una de las promesas que Cristo nos ha dado, argumentan. Y si tenemos una enfermedad o una dolencia y no somos sanados, entonces lo más seguro, lo que debe haber sucedido, es que no tuvimos suficiente fe para reclamar esa promesa y alcanzarla. A través de este mensaje, hermanos, pedimos a Dios que nos guíe a saber cuál es el contexto de este pasaje y qué significado tiene en relación con la sanidad física a través de Cristo. ¿De qué habla Isaías en este pasaje cuando habla de curación que vendrá a través de Cristo? Y cómo poder aplicar adecuadamente este versículo. Versículo que incluso vemos como sustento incluso en muchas declaraciones doctrinales de muchas iglesias, pero independientemente de la denominación,
Seguramente usted tendrá amigos que también sustentan este argumento desde este punto de vista y lo hacen también a través de este pasaje que es Isaías 53. El pasaje base es Isaías 53:5, pero para dar algo más de contexto, vamos a leerlos todos juntos en reverencia, de pie, para los que pueden levantarse, para que nos acompañen a la lectura de la palabra. Vamos a leer todos juntos desde el versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor de esta manera, todos acompañándonos y poniendo todo nuestro sentido en la lectura de esta mañana. Dice la palabra del Señor así, 1, 2, 3. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Que el Señor añada bendición esta mañana a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Tú eres merecedor de toda honra y toda gloria, y en este momento también estamos aquí dispuestos para escuchar de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque aquí tú preparas nuestro corazón en este momento para recibir tu verdad, Señor. Te pedimos que dispongas este corazón de carne representado en cada hermano aquí para que reciba esa verdad y le nutra como fibra espiritual, hermano, que sirva para que cada uno pueda aplicar en su vida esta verdad y proclamarla al salir de este lugar, por el progreso, Señor, del Evangelio y de tu voluntad sobre esta tierra. Toda honra y toda gloria te damos, Señor. Te pedimos guía para este mensaje, que no haya criterio de lo que salga de mi boca, Señor, sino tu verdad. Toda honra y toda gloria te damos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el libro de Isaías lleva el nombre del profeta, autor, cuyo nombre significa Jehová es salvación. Significado semejante a los nombres Josué, Eliseo y Jesús. Tienen por significado de igual manera, al igual que Isaías, Jehová es salvación. Isaías es citado en el Nuevo Testamento, hermanos, directamente al menos unas 65 veces, más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y su nombre es mencionado directamente en el Nuevo Testamento al menos unas 20 veces. Es tenido este profeta muy en referencia en el Nuevo Testamento, y sabemos que el Nuevo Testamento de alguna manera busca o tiene el sentido de explicar lo que se profetizaba o se presentaba desde el Antiguo Testamento. Isaías 53 es uno de los textos más comunes del Antiguo Testamento, y es una clara profecía de la venida de Jesús. Si usted lee desde el final de Isaías 52 y todo el capítulo 53, va a notar de que habla de la vida de Jesús y de quién era como hombre, incluso de su resurrección. Isaías da muchos detalles que no encontraremos en otros textos. Incluso habla de su apariencia física. Pero el enfoque principal, hermanos, del final de Isaías 52 e Isaías 53 es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él es descrito en Isaías como el siervo de Jehová. Obviamente este es un texto que tiene unos 700 años antes de la llegada de Cristo, y en él no se le cita directamente por su nombre, pero se le conoce o se le cita allí como el siervo de Jehová. Esta es una profecía, hermanos, del Antiguo Testamento, y cuando tú la lees, ves que está describiendo claramente al Señor Jesucristo, sin duda alguna. Yo les invito que en casa tomen la oportunidad de leer todo el capítulo 52 y 53. Y con esto entonces pasamos a tres verdades que podemos extraer a partir de este texto corto de Isaías 53. Se puede extraer mucha verdad de ahí, pero yo les invito a que consideremos estas tres
a partir de 3 porciones que se pueden extraer de este texto. La primera dice que la gravedad del pecado y el precio que exige podemos extraerla de la porción Isaías 53, 5a, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La verdad es que hay gravedad en el pecado y es un precio muy alto el que se exige, y podemos verlo en esa porción. Si observamos con detalle el tiempo de los verbos en este y en otros pasajes que le invito en casa puedan seguir leyendo, de Isaías 52 y 53, incluso desde el verso 4 que acabamos de leer, ustedes verán que dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones. Si usted nota, aunque están en pasado, estos predicen acontecimientos futuros al tiempo de Isaías. Ese es el estilo profético de este texto. Tienen un tiempo pasado, pero él está prediciendo acontecimientos futuros a la época en que se está viviendo. Y de alguna manera le da una seña de garantía de lo que él está diciendo. Herido fue, no, será herido por nuestras rebeliones. Es increíble, hermano, que los judíos que le vieron morir al Señor Jesús en la cruz pensaran que Él era castigado por Dios a causa de su propio pecado, cuando ellos no tienen ni de qué acusarle. Este versículo, hermanos, es esencial para el principio de la sustitución, que es parte del corazón del Evangelio, la sustitución de Cristo, la sustitución divina, esa sustitución en la que Él se coloca por y en nuestro lugar como recipientes de la ira de Dios. Cristo no sufrió por su propio pecado, hermanos, ya que Él no tuvo pecado, sino como sustituto perfecto de los pecadores. Cristo fue recipiente de la ira de Dios de la cual era merecedor cada uno como pecador. En Hebreos 4:15, hermanos, ustedes pueden ver que dice de la siguiente manera, y pueden ir anotando estos textos también en su boletín para poder repasarlos después. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si uno lee este pasaje, allí uno puede encontrar 2 características que hacían a Jesús como ese sustituto perfecto, y están subrayadas allí. Primero, presenta la naturaleza humana de Jesús. Dice, fue tentado en todo. Para ser tentado en todo, debemos tener anuencia a su naturaleza humana. Él fue tentado en todo, tal cual como usted y yo podemos ser tentados hoy en día, pero sin pecado. Y aquí está el otro criterio: ser inocente completamente, sin pecados. Solo con estos 2 criterios podría ser y calificar como ese sustituto perfecto para recibir y ser recipiente de la ira de Dios como castigo. Hermanos, la paga del precio que exige la justicia de Dios jamás podría ser cubierta por alguien que tuviera una deuda por sus propios pecados. Solo la sangre derramada de Cristo, el inocente, el Cordero de sacrificio perfecto, podría equiparar tal precio. ¿Habrá mejor forma, hermanos? ¿Tendrá usted mejor forma de expresar la gravedad de nuestros pecados, hermanos? Costó la sangre preciosa de Cristo, la sangre del inocente. El autor de la vida entregó la suya para saldar una deuda que ni trabajando en trillones de años podríamos pagar. Dime qué sientes al respecto. La gravedad del pecado, hermanos, y esto lo hemos dicho antes, no se mide por el tamaño de la ofensa,
sino por la majestad del ofendido. Es infinita la gravedad. Por más pequeña que te parezca a ti una ofensa contra tu hermano, debes recordar que el primer ofendido es Dios. El pecado, hermanos, nos separa de Dios, creando un vacío que solo Él puede llenar. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, nos separamos de su amor y su gracia. En nuestra separación experimentamos ese vacío espiritual que ningún logro terrenal o posesión material puede satisfacer. Usted siempre verá que aquel que tiene mucho más quiere. El hombre en su estado original, hermano, él podría disfrutar de la gloria de Dios directamente. Él era pleno, no tenía necesidad alguna. Pero luego de su caída y separación de Dios, vemos que siempre ha estado buscando reemplazar esa gloria con deleites mundanos y pasajeros, causándole mayor daño. Y si no se arrepiente, hermano, de sus caminos, irá derecho a muerte eterna en el infierno. El sufrimiento de Cristo, hermanos, resalta las graves consecuencias del pecado y la profundidad de nuestra salvación, de nuestra necesidad de salvación. Si ustedes se fijan en los pasajes que acabamos de leer, se usan términos y expresiones como herido y molido. Eso está en el 53:5. En este verso, literalmente, eso significa atravesado y aplastado. Eso es lo que literalmente significa allí herido y molido. El sufrimiento de Cristo, hermano, resalta las graves consecuencias del pecado y la profundidad de nuestra necesidad de salvación. No fue algo ligero, hermano. Si usted ve incluso desde antes, Isaías 52:14, creo que lo tenemos también allí para compartir, dice la palabra del Señor, para que tengamos una idea de la descripción incluso de Isaías sobre ese sufrimiento padecido por el Señor Jesús. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Esto habla, hermanos, de la paliza cruel que nuestro Señor Jesucristo soportó a manos de sus enemigos. Él fue golpeado tan brutalmente que su rostro apenas parecía de un hombre. Apenas tenía apariencia humana el rostro de nuestro Señor Jesús luego de los golpes. El resultado fue tan impactante que incluso ahí hay otro detalle. Dice que muchos se asombraron cuando le vieron. Yo me imagino que como era aquella época en Roma y había sedición en esa época y los castigos eran crueles, para que ellos se asombren de cómo quedó el Señor Jesús luego de estos golpes, debería ser muy impresionante. Al comprender entonces nosotros la intensidad de su sufrimiento, somos llamados a reflexionar sobre la seriedad de nuestras transgresiones también y a reconocer la urgencia que tiene el hombre de acudir a la cruz para encontrar perdón y restauración. Y hago énfasis en esos dos puntos: ir a la cruz para encontrar perdón y restauración. Luego de que el Señor Jesús es molido, es atravesado por nuestras rebeliones. Esto nos debe llevar a reconocer la urgencia de acudir a la cruz para encontrar su perdón y restauración. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro bosquejo. Habiendo visto la gravedad del pecado y el precio que demanda, veamos ahora lo que nos revela esta siguiente parte del texto que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esta verdad revela la provisión de Dios para nuestra necesidad más profunda, que es tener la paz con Él a través de Cristo. Nuestra necesidad más profunda es tener paz con Dios a través de Cristo. Y Dios la provee, hermanos. Por más difícil que nos pueda parecer o que sea de comprender, el castigo que nos trae paz con Dios
fue impuesto sobre el Hijo para mostrarnos la plenitud de su amor. El castigo que nos trae la paz con Dios fue impuesta sobre el Hijo para mostrarnos Él la plenitud de su amor, por más difícil que sea de comprender. ¿Y cómo podemos tener referencia de esto? Juan 3:16, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros cerrábamos el punto anterior haciendo énfasis sobre la seriedad de nuestras transgresiones y de reconocer la urgencia de acudir a la cruz para encontrar perdón y restauración. Bueno, hablemos un poco del principio del perdón, porque muchas veces no tendemos, yo incluso he escuchado a hermanos describir qué es para él el perdón, pero muchas veces no tendemos a verlo desde la perspectiva que el Señor mismo nos muestra de su persona. Perdonar es un acto profundo, hermanos, que va más allá simplemente decir las palabras. Es aceptar ese dolor en consecuencia de la ofensa recibida y superar esa necesidad de venganza o resentimiento. Al perdonar, hermanos, se reconoce la realidad del sufrimiento causado, pero cuando usted perdona, elige liberar a su ofensor del peso de la ira. Lo elige. Eso no significa que usted está minimizando la gravedad del daño, lo que significa que usted está buscando con ese ofensor, buscar la restauración, la paz y armonía. Difícil. Como cristianos, hermanos, el perdón se refleja primero en el entendimiento que hemos sido perdonados por Dios a pesar de nuestras propias faltas. Cuando alguien te ofende, lo primero que debes pensar es lo que Dios te perdonó a ti. Es lo primero que deberías pensar. Siguiendo el ejemplo de la gracia de Dios, hermanos, nosotros perdonamos a los demás no porque lo merezcan, sino porque reconocemos en amor a ese hermano la necesidad que hay de sanación. Y aquí introduzco esta palabra que es clave para este mensaje. Y reconciliación. Cuando en Cristo un hermano acepta el dolor y renuncia al deseo de represalia contra el que le ofende, se abre la puerta a la posibilidad de una restauración genuina y crecimiento espiritual, tanto para el ofensor como para el ofendido. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de experimentar eso. Es increíble. En última instancia, el perdón no solo libera al otro, sino que también libera el corazón herido de la carga de la amargura, permitiendo así la posibilidad de una renovación y transformación desde el interior. Cristo no mencionó palabra alguna. Él dejó solo todo en manos de la justicia de Dios. Él aceptó el dolor del cual no era merecedor, porque sabía que ese acto de perdonar nos llevaría a una reconciliación consigo mismo. Veamos una enseñanza de Jesús, creo que también la tenemos allí para compartir, del Sermón del Monte. Está en Mateo 5, 23 y 24, dice, y es importante porque muchas veces prevalece nuestra cultura o nuestras costumbres, incluso en los conceptos que la Biblia nos enseña sobre cómo tratar estos conflictos. Mira lo que dice la palabra en Mateo 5, 23 al 24. Así que si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero tú con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tú normalmente esperas que la persona que te ha ofendido o lastimado venga a ti a pedir perdón. Bueno, Cristo te dice que no esperes y que vayas tú allá, tomes la iniciativa y te restaures con ese hermano. En Cristo tenemos ejemplos, hermano. Segunda de Corintios 5, 18, 19, creo que está ahí también en la presentación.
Dice la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y ese es un mensaje para nosotros, hermano. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El hombre debe estar, hermano, reconciliado y en paz con Dios para poder ser partícipe del establecimiento del reino venidero. La paz con Dios, hermanos, y así vamos al siguiente y último punto, es el fundamento para la verdadera sanidad a la que se refiere el siguiente punto. Estos dos puntos nos llevan a un contexto más profundo del último punto. La paz con Dios es el fundamento para la verdadera sanidad a la que se refiere este siguiente punto, que es el más citado de este pasaje, y dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el fruto final del sacrificio de Cristo es nuestra completa sanidad por la eternidad. Hemos visto, hermanos, hasta este punto que el acto de Jesús siendo traspasado por nuestras transgresiones resalta la gravedad del pecado, pero que también la profundidad. De hecho, hay una conexión entre la gravedad de ese pecado y la profundidad del amor de Dios. Se unen en este concepto. En este sentido, hermanos, y con esta porción del texto, ¿qué relación guarda esto con la sanidad? ¿A qué sanidad se refiere Isaías? ¿Cómo podemos aplicar adecuadamente este versículo, no solo para compartirlo, sino a nuestras propias vidas? Yo les comparto 3 principios que pues nos pueden dar el contexto adecuado para poder tener la base de aplicación de este pasaje. En primer lugar, hermanos, la principal preocupación de Dios es nuestra sanidad espiritual. No nos equivoquemos, Dios tiene en mente cada aspecto de nuestras vidas, sí, físico o espiritual, cada aspecto. Pero es crucial, hermanos, reconocer que la principal preocupación de Dios es nuestra sanidad espiritual. Este enfoque se evidencia en muchos pasajes de las Escrituras que resaltan la prioridad de nuestras vidas espirituales sobre las físicas. En Mateo 10:28, por ejemplo, Jesús nos insta a no temer a quienes puedan dañar el cuerpo, sino temer a Dios, quien tiene el poder sobre el cuerpo y el alma. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4, subraya la importancia de entrenarse para la piedad, ya aunque el ejercicio físico tiene valor, la piedad abarca beneficios tanto en la vida presente como en la venidera. Si exploramos el contexto espiritual de Isaías 53 y su conexión con el Nuevo Testamento, lo mencionaba al principio, observamos cómo siempre el Nuevo Testamento de alguna manera aclara lo que se presenta, o esa profecía que quizás de algún momento, si tú la lees y no la comprendes, puedes ir al Nuevo Testamento y buscar su paralelo, su explicación. Y esto ocurre para Isaías 53 con 1 de Pedro 2:24, en donde se hace una cita directa a este pasaje. También tenemos Mateo. Mateo es dirigido a creyentes judíos y enlaza constantemente la vida de Cristo con las profecías para mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Y también hace referencia a Isaías 53. Pero Pedro cita directamente en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 24, relacionándolo con la sanidad espiritual. Dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Pedro cita Isaías 53:5 relacionándolo con la sanidad espiritual. Pedro enfatiza que la sanidad espiritual implica liberación del dominio del pecado y la reconciliación con Dios. Hermanos, hay debilidad espiritual. Generalmente nosotros nos acostumbramos a ver, porque tenemos la evidencia, tenemos médicos y podemos ver nuestras debilidades físicas. Son observables, son medibles. Pero las más profundas y peligrosas son las espirituales. Requieren sanidad, requieren médico. Pedro enfatiza que a través de Cristo la relación con Dios se restaura y los creyentes son transformados en nuevas criaturas. Así, hermanos, la sanidad espiritual se manifiesta en la libertad del pecado y la reconciliación con Dios. Nosotros podemos también, en pasajes como 2 Corintios 5, del 17 al 19, ver destacado esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En resumen, hermanos, Isaías 53:5 se aplica para promover la sanidad, pero se refiere principalmente a una dimensión espiritual, como clarifica Primera de Pedro capítulo 2. Utilizarlo para respaldar la sanidad física con base en la fe no está alineada entonces con la perspectiva que está presentando en este pasaje Pedro. Ahora, hay otros pasajes que también hacen referencia a 53 y que cuando uno los va a poder ver, por ejemplo en Mateo, que tiene relación con la parte física. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en los caminos polvorientos de Palestina, el reino de Dios estaba donde Él se posara. Nadie es gobernante donde no es obedecido. Y en este momento, en este siglo, gobierna el príncipe de la potestad del aire, pero no será así. Solo en el ámbito de esta iglesia donde Dios es obedecido, tenemos aquí, en medio de nuestra congregación, el contexto del reino. El reino de Dios está aquí, en medio de su iglesia. Y cuando Cristo estaba en este mundo, también estaba donde Él se posaba. Y cada vez que Él tocaba a una persona, se reflejaba esa manifestación del reino que se había acercado a este mundo. Esas personas obviamente murieron poco después, pero eso fue un anticipo de lo que será cuando el reino sea establecido completamente en este mundo. ¿Habrá sanidad física? Claro que sí, pero será completa y garantizada en la eternidad. La santificación, hermanos, ahora tomando otro principio fundamental para entender el contexto de este pasaje, esta porción, por su llegada fuimos curados, y qué relación tiene con la sanidad, a qué sanidad se refiere Elías. Es muy importante también enfocarnos en el concepto de la santificación. La santificación, como sabemos, es un proceso. Si somos sanados por Cristo, la santificación, hermanos, se convierte en ese camino hacia esa sanación. Considerando la prioridad de la sanidad espiritual, la idea de la santificación emerge como ese proceso que nosotros atravesamos y que eventualmente nos lleva a la plenitud de la sanidad espiritual. Cuando uno es salvo, si bien es cierto, cuando recibimos por fe a nuestro Señor Jesucristo, depositando esa fe en Él, por gracia, por medio de la fe, esa salvación tiene su garantía de que será efectiva. Pero eso no implica que nosotros seamos salvos, sigamos siendo salvos y nos salvaremos en un futuro. Es un proceso. Y ese proceso se lleva, y la evidencia de ese proceso es precisamente la santificación. Si no, no fuese necesario. Lo mismo ocurre con el perdón de los pecados. Nosotros todavía pecamos, hermanos. Somos salvos, pero en ese proceso de santificación nosotros vamos a llegar a la medida perfecta del varón. Esto se alinea con lo que nosotros vemos, por ejemplo, y aquí hemos presentado en otros mensajes, por ejemplo en Romanos 8, 28 al 30, donde se establece que aquellos predestinados a ser conformados a la imagen de Dios, ustedes ven allí la liga del proceso, son llamados, luego son justificados,
finalmente glorificados. En ese periodo entre la justificación y la glorificación entra ese proceso de santificación. Somos salvos por gracia por medio de la fe depositada en Cristo, pero la santificación es una evidencia de que somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Seremos salvos de una manera ya efectiva en el momento de la condenación eterna. En este momento, nadie que ya tiene garantizada esa condenación en este momento está en el lago de azufre. Eso será efectivo en algún momento. Sabemos que en nuestro ámbito estamos sujetos al tiempo y que a veces es difícil comprender el tema de la eternidad pasada y futura. Pero nosotros debemos ahora trasladar ese concepto del ámbito espiritual. Y es que en el momento en que tú decides poner tu fe en Cristo, la garantía de tu sanidad espiritual, es decir, donde no habrá pecados ni tentaciones, queda sellada. En el momento en que tú decides poner tu fe en Cristo, esa garantía está sellada, pero cumples un proceso. Quizás al principio tú puedes que no percibas un cambio significativo. Con el tiempo ese progreso se hace evidente. ¿Lo has podido ver en tu propia vida? Yo te pregunto, hermano, ¿has visto el progreso de tu santificación? Si no es así, hermano, cada uno de nosotros está en la responsabilidad de velar por ese proceso con nuestro hermano que tenemos al lado. Ese proceso de santificación y la confirmación de Dios es una forma amorosa que Él tiene de afirmar que Él va a completar esa obra que comenzó en ti. La confianza en que la transformación continuará se refuerza con la observación de ese crecimiento espiritual, como ha señalado Pablo en epístolas como la de Filipenses y Efesios. La santificación, hermanos, entonces puede ser progresivo y desafiante, pero quizás a veces no sintamos que no avanza a la velocidad deseada, y lo podemos ver incluso en algún hermano. Quizás hasta les perdemos vemos a algún hermano volver atrás, avanzar 2 pasos y regresar 3, en vez del estilo de aquella famosa procesión. Aquí entonces el saldo es negativo del avance. Sin embargo, Dios ha prometido que esa obra culminará. Nosotros debemos velar por la sanidad espiritual y ese proceso de santificación de nuestros hermanos. A través del poder del Espíritu Santo, hermanos, el proceso de sanidad espiritual está en marcha, brindándonos esa confianza de que vamos a tener una eterna sanidad espiritual. Aunque la guerra espiritual entre la carne y el espíritu va a persistir mientras estemos en este cuerpo, la santificación es esa promesa de Dios para sus seguidores, de que nos va a asegurar esa sanidad y esa transformación que nos va a llevar al objetivo que está en Romanos 8:28, llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo. Finalmente, hermanos, y este es un punto importante que no quisiera dejar escapar de este mensaje. No quiero dejar el mensaje en una sensación de que no hay promesa de sanidad física. No es lo que queremos decir. Estamos hablando del contexto en que se usa, por ejemplo, este pasaje. La sanidad física es posible hoy, pero garantizada eternamente. Yo quiero subrayar esto: la sanidad física es alcanzable en el presente, pero está asegurada eternamente. No estamos negando la posibilidad de curación física, y reconocemos que si esta ocurre, la gloria siempre debe ser atribuida a Dios. Creemos firmemente que la fe mueve montañas, hermanos. Mateo 21:22 dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y así es. Esta enseñanza destaca la importancia de la fe en la oración, hermanos. Jesús enseña aquí, en ese pasaje, a sus seguidores que al orar deben hacerlo con una fe genuina y creer que recibirán lo que están pidiendo, hermanos. Así debe ser con nuestra sanidad física y nuestra sanidad espiritual. Sin embargo, hermanos, siempre es crucial entender que en el contexto bíblico debemos reconocer que la voluntad de Dios también está implícita allí en estas palabras, en este pasaje. Nuestras peticiones deben ser siempre alineadas con la voluntad de Dios a través de una fe sincera. De esta manera recibiréis lo que pidiereis en oración.
Yo quisiera hacer entonces unas distinciones para diferenciar la sanidad física y la espiritual, por ejemplo, y con unos ejemplos que quizás nos lleven a comprender un poco también lo que queremos llevar para redondear el mensaje. Una persona puede experimentar sanidad física sin tener fe en Jesús, pero no así la sanidad espiritual. En la providencia de Dios es posible que alguien sea físicamente sanado de manera milagrosa sin conocer o profesar fe en Cristo. Eso pasa. Seguramente nosotros conocemos casos de personas que han experimentado curaciones extraordinarias, aunque no hayan sido seguidoras de Jesús. Sin embargo, hermanos, la sanidad espiritual solo ocurre a través de la fe en Cristo. La Biblia en 2 Corintios 4:16 resalta esta distinción al afirmar: así que no perdamos el ánimo, hermanos, porque aunque nuestro ser exterior se esté desgastando, nuestro ser interior se renueva día a día. Incluso el apóstol Pablo, en un pasaje, recuerdo, que hace una analogía de nuestros cuerpos como una tienda de campaña. Nosotros quizás podemos ir, si nos gusta acampar, podemos ir y comprar la tienda de campaña más bonita y cuidarla, darle todo el mantenimiento porque nos gusta y utilizarla, pero esa tienda de campaña, algún momento la vas a tener que tirar, desgastará, es perecedera. Y en este pasaje, hermanos, nosotros debemos estar anuentes a que nuestro crecimiento espiritual es inversamente proporcional a la capacidad que nosotros ponemos en nuestras habilidades físicas. Mientras más tú te hagas dependiente de tus habilidades físicas, menos acudes a tu espíritu. Crecerás de una manera inversamente proporcional. A medida que tu cuerpo mengua, generalmente debería ser así, tu espíritu se transforma y se renueva cada día. Estoy seguro de que muchos conocen a alguien, hermanos, tras un diagnóstico reservado, que ha experimentado curación que los médicos consideraron un milagro, pero sin tener una conexión espiritual con el Señor Jesucristo. Dios puede elegir sanar físicamente a alguien por sus propios propósitos, pero nunca va a elegir sanar espiritualmente a alguien que no tiene fe en Cristo. Así, aunque la sanidad física puede o no ocurrir en casos específicos, para los creyentes, hermanos, la curación física está reservada, garantizada para la eternidad. Mientras cuidemos de nuestros cuerpos físicos, debemos entender que la prioridad está en nuestras realidades espirituales, ya que estas son las que están aseguradas en Cristo. Pero eso no significa que descuidemos nuestros cuerpos. Son instrumentos de Dios. Él sabrá cuándo debamos entregarlos, como se dice, cómo debamos entregarle este instrumento. Pero nuestro espíritu es por la eternidad. En conclusión, hermanos, en el contexto adecuado, este pasaje no representa una promesa o una garantía, mucho menos un derecho de sanidad física para hoy. Los creyentes reciben sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado, y la sanidad física solo viene en su plenitud en la glorificación, cuando no habrá más dolor, enfermedad ni muerte física. Sí es cierto que cuando el Señor Jesús estuvo aquí, e incluso los apóstoles tuvieron el poder también para sanidad, pero aquí nos referimos a sanidad plena. Aquellas personas murieron. Ese proceso natural de desgaste va a ocurrir, lentamente ocurrirá, lenta o más aceleradamente en unos cuerpos que otros, pero ocurre. De hecho, si pensamos de pronto en la venida de nuestro Señor, quizás llegáramos a pensar, bueno, pero aquellos que estén vivos cuando Él regrese no van a morir. Pues técnicamente sí morirán, porque sus cuerpos serán desechados, tendrán cuerpo nuevo. Eso, para que eso ocurra, tiene que verse desechado este cuerpo de corrupción. Todas las cosas serán hechas nuevas, todo, hermano, todo. Tanto la cura física como la victoria sobre la muerte efectivamente están garantizados por la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, como enseña Isaías 53. Pero eso no ocurrirá por completo hasta el final de los tiempos. A eso se refiere, o sea, ese es el contexto de este pasaje.
Hay otros pasajes que nos animan a pedir por sanidad, por fe. El contexto de este pasaje apunta en el sentido que hemos concluido. El sufrimiento de Cristo detallado en Isaías 53:5 revela un camino no solo al bienestar físico, sino a una profunda sanidad espiritual. Y eso nos invita a regresar a nuestro diseño original, la unidad con Dios. El propósito de todo esto es volver al diseño original, a que todo esté restaurado como estaba antes de la caída. Abracemos esa sanación, hermano, reconociéndola como la solución definitiva a nuestra difícil. Por eso es que, recalco, no la vemos, no tendemos a ver la consecuencia, pero es la más grave de todas, enfermedades espirituales. Estemos atentos a ellas, estemos atentos a los síntomas que veamos de esa enfermedad de nuestro hermano. Es una enfermedad que plaga a la humanidad. Así que demos un paso adelante en la renovación, encarnemos la paz en Cristo y la restauración que Él nos ofrece. Sigamos velando, hermanos, orando unos por otros por nuestra salud espiritual y la de cada hermano en ese proceso de santificación, pero no solo espiritual, sino también la física. Y con respecto a la espiritual, recordemos que la salud de la congregación corresponde a la salud del más débil espiritualmente de alguno de sus miembros. La salud espiritual de la iglesia corresponde con la del más débil espiritualmente de los hermanos. Debemos velar unos por otros. Sigamos también, hermanos, velando y orando por la salud física de nuestro hermano, pidiéndolo con fe genuina, buscando siempre la voluntad de Dios. Que Dios bendiga esta iglesia esta mañana. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.